Del magisterio de la Iglesia: Dios creador, la creación. El hecho: Dios trino creó el mundo de la nada. Modo: libremente por su bondad, no por necesidad. Tiempo: cuando quiso, no ab eterno, sino al principio del tiempo. Fin de la creación: el fin que Dios tuvo al crear no fue su propia bienaventuranza, sino la manifestación de su bondad. El fin del mundo es la gloria de Dios, el cual es principio y fin de todas las cosas. Este fin no se obtiene de igual modo por la obra mala que por la obra buena del hombre. La renuncia absoluta no es el camino único para obtener este fin. Errores contrarios. Dios no creó el mundo mejor, ni creó otro mundo de suerte que Adán no sea el primer hombre. Dios no es la única causa de todo verdadero efecto. Falsamente explican la creación los origenistas, Prisciliano y Maniqueo, Eckhart, los ontologistas, Rosmini, los panteístas, los emanantistas. Las criaturas. En general, la criatura es distinta de Dios. Debe distinguirse una doble criatura, la visible y la invisible, corporal y espiritual. La naturaleza creada, la materia inclusive, de por sí es buena, es mutable, no se identifica con el verbo, ni es pura nada, ni son todas las cosas una sola. El cielo, las estrellas, el agua no están animados. Comer carne no es por sí mismo ilícito. Los ángeles existen y son seres espirituales, no se propagan. El mismo diablo y los demonios fueron creados buenos. El hombre, naturaleza del hombre, no es sustancia divina, sino creado. Consta de dos sustancias, el alma o espíritu y el cuerpo o carne, no formado por el diablo. Es por consiguiente carne animada intelectualmente. El hombre es por naturaleza un ser social, por eso no pueden ser todos iguales. El fin del hombre consiste en que, viviendo en sociedad y bajo la autoridad ordenada por Dios, cultive plenamente todas sus facultades en alabanza del Creador y cumpliendo fielmente los deberes de su profesión o de otra vocación, se depare la felicidad temporal y eterna conjuntamente. El alma. La naturaleza del alma humana es racional e intelectual. No es una parte de la divina sustancia ni forma una sola cosa con el verbo. Es sustancia, se une al cuerpo no accidentalmente, sino que es forma del cuerpo verdaderamente, por sí misma y esencialmente. No es una sola para todos, sino que cada uno tiene la suya. No es buena o mala ya por naturaleza. No es el único objeto de conocimiento evidente. Origen del alma humana. No es increada o increable, sino que es creada por Dios, de la nada, sin que preexista a la infusión en el cuerpo. No es engendrada por los padres, ni evoluciona pasando de sensitiva a intelectiva. Es infundida ya antes del parto. Propiedades. Es inmortal, está dotada de libertad, la cual libertad puede ser demostrada por la escritura y por la razón. El cuerpo, su origen. Adán fue el primer hombre, del cual procede todo el género humano. No existieron antes del mismo hombres en otro mundo. Dios elevante. Orden sobrenatural. Existencia.
Dios elevó las criaturas racionales, ángeles y hombre, a un estado que excede las exigencias de la naturaleza del mismo. Este estado no es la transformación en Dios o en el unigénito Hijo de Dios, ni la identificación con la humanidad de Cristo, ni la manifestación del ser en la plenitud de su forma real. El orden sobrenatural consiste en ser destinado a un fin sobrenatural, cuyo conocimiento no es posible a la razón sin la revelación, y consiste en la visión y fruición de Dios. A este fin debe tender el viador con actos sobrenaturales. Por consiguiente, debe hacerse distinción entre actos naturalmente moralmente buenos y actos meritorios del fin sobrenatural. El orden sobrenatural perfecciona el natural. Estado de naturaleza íntegra. Hecho de tal estado. El primer hombre fue constituido sin pecado, en santidad y justicia, tuvo libre albedrío y dones sobrenaturales, el de integridad, el de inmortalidad. Sus méritos no eran meramente humanos y naturales. Gratuidad del mismo. La gracia del primer hombre no era secuela de la creación ni debida a la misma naturaleza, sino que Dios pudo crear al hombre sin esta gracia sobrenatural, aún tal cual hace ahora. Conservación del mismo. Para conservar este estado primigenio, el hombre necesita de la gracia. Pecado original. Pecado original originante. El hombre por sugerencia del diablo pecó. Adán por su pecado perdió la santidad y justicia y fue cambiado en peor todo entero, según el cuerpo y el alma, hecho masa de perdición bajo el poder del diablo. Pecado original originado. Propagación y universalidad. Esta prevaricación de Adán no dañó solamente a él, sino que toda su descendencia contrajo de ella el pecado, exceptuada la bienaventurada Virgen María. El pecado original se transmite no por imitación, sino por propagación o generación del semen de Adán. Naturaleza del pecado original. El verdadero pecado es verdadero pecado, reato de culpa, no sólo de pena. No es un pecado personal, pero sí propio de cada uno, teniéndolo los mismos niños, así de los cristianos como de los infieles. Es voluntario, no por la voluntad habitual del niño, sino por razón del origen. Se diferencia del pecado actual por razón del consentimiento y de la pena. Castigo. Por el pecado original sólo consiste en la carencia de la visión de Dios, puesto que los niños no bautizados tienen la pena de daño, pero sin el odio actual a Dios, ni el sufrimiento de la pena del fuego. ¿Cómo se borra? El pecado original se borra en el bautismo de la regeneración, el cual debe ser recibido por lo menos con el deseo, bautismo de fuego. El hombre no está obligado a hacer penitencia por el pecado original durante toda la vida. Estado de naturaleza caída. Consecuencias del pecado original. Al hombre, por el pecado de Adán, le es impedida la entrada en el cielo. Sujeto queda a la muerte eterna, sometido al poder del diablo. El hombre, por el pecado de Adán, se convirtió en peor, pasó a ser mortal. El hombre caído tiene fomes peccati, hambre de pecado, del cual casi no puede librarse, si bien él no impide entrar en el cielo, puesto que los movimientos involuntarios de la concupiscencia
no son una transgresión de la ley. El entendimiento del hombre caído ha sido oscurecido. La libertad de la voluntad como capacidad para el bien sobrenatural fue totalmente perdida. Y en cuanto a los demás bienes naturales, el libre albedrío no fue aniquilado, sino atenuado. Dios hubiera podido crear al hombre ya al principio, tal cual nace ahora. Posibilidades del hombre caído. ¿Qué puede? Aún sin la gracia puede el hombre hacer algunas obras naturalmente buenas, de suerte que no todas las obras de los infieles o pecadores son pecados o vicios manifiestos, y no es verdad que en todos sus actos sirvan a la concupiscencia dominante, ni que todos los pecados materiales hechos por coacción o ignorancia invencible se conviertan en pecados formales por la voluntad de Adán, que no puede, sin especial privilegio, no puede evitar todos los pecados veniales.